Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Técnicas avanzadas para combatir el estrés. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo lo que serían las técnicas avanzadas para combatir el estrés. Voy un momentito a la pizarra, fíjate. No podemos evitar que cuando hablamos del metabolismo, pues lo que tiene metabolismo es el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo tiene metabolismo. Porque el metabolismo se le llama a todas las acciones que el cuerpo hace para crear la energía que permiten que haya movimiento, y ese movimiento, cuando es movimiento del cuerpo, se llama vida, ¿no? La característica principal de la vida es que la vida se mueve y las cosas vivas no se mueven. Entonces, hay que saber, cuando tú quieres controlar el estrés, que el estrés amenaza la salud del cuerpo. Por lo siguiente, porque el orden de importancia es que primero, arriba de todo, está la mente. Nosotros somos seres mentales y lo que pensamos, nuestros pensamientos tienen efecto sobre el metabolismo, sobre la salud. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y es muy difícil curar a una persona que no quiere curación, porque somos seres mentales. La mente controla el cuerpo. ¿Cómo la mente controla el cuerpo? Pues la mente le da órdenes al sistema nervioso central autonómico. El sistema nervioso central autonómico está aquí atrás, en el cerebelo, ¿no? Y ese sistema nervioso central autonómico tiene una cablería que se llama el sistema nervioso, que llega a todas las partes del cuerpo y con eso controla el sistema hormonal. Y con eso controla el sueño. Y con eso controla la digestión. Y con eso controla el sistema reproductivo. O sea, todos los sistemas del cuerpo se controlan a través de los impulsos que bajan a través del sistema nervioso, y esos a su vez se controlan por la mente, que le da órdenes al sistema nervioso central autonómico. Ahora, cuando el cuerpo, la persona está bajo severo estrés, pues el estrés puede venir fácilmente, pues porque ha habido una pérdida, porque una relación terminó mal, porque hubo un accidente, por la muerte de un ser querido, por cuestiones económicas, por la razón que sea. El estrés puede tener distintas formas, ¿no? Lo que es cierto es que cuando ese estrés es a nivel mental, eso, como la mente controla el sistema nervioso, el cerebro y el sistema nervioso, automáticamente va a afectar todo en el cuerpo. No podemos desconectar la mente de lo que está pasando en el cuerpo. Cuando nosotros hablamos del metabolismo, no estamos hablando de la mente, estamos hablando del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ese metabolismo del cuerpo está reglamentado, dirigido por la mente de la persona. ¿Qué tú haces cuando quieres ayudar a una persona que está bien estresada? Pues técnicas que funcionan, cosas que realmente sí funcionan, son estas, fíjate. Primero es desconectar la parte psíquica. La parte psíquica es la parte de la mente. ¿Cómo desconectas la parte psíquica? Lo primero es que tú tienes que detectar. ¿Qué quieres detectar? Quieres detectar la fuente de estrés. Ejemplo, esa fuente de estrés puede ser una personalidad tóxica. Por acá entró tal persona a tu vida, que es una persona de esa que lo único que hace es que critica, ¿no? Cuando esa persona te critica mucho, o esa persona busca todo lo negativo que puede encontrar en ti, esa persona se va a convertir en una fuente de estrés para ti. Automáticamente ya te afecta mentalmente, eso va a afectar tu sistema nervioso y va a empezar a afectar todas las hormonas y todo lo otro que pasa en el cuerpo. No hay forma de reparar un metabolismo de una persona que está completamente atribulada, que está sufriendo, de una persona de mala fe que está en su vida trayéndole nada más que malas noticias. Así que lo primero es que hay que detectar si hay una fuente de estrés detectable, ¿no? Lo segundo es que hay que observar. ¿Observar qué? Es poner la atención hacia afuera, que quiere decir que si una persona cuando está bien estresada, lo que más tú debes buscar es que esa persona salga a caminar, salga del cuarto, salga de la casa, se mueva. Por ejemplo,
Yo, en el caso de mi papá que en paz descanse, murió a los 98 años de edad, pero los últimos años se nos deprimía. Y mi mamá y yo sabíamos esto, y todas las tardes sacábamos a mi papá en el carro. Lo llevábamos en el asiento del pasajero, estamos en Puerto Rico, lo llevábamos a pasear. Todas las tardes lo sacábamos a un paseo en el carro, ¿no? Y él iba y veía sitios que a él le habían gustado cuando era más joven y demás. Es increíble. Mi papá jamás se volvió a deprimir. O sea, el solo hecho de que él pudiera observar, que él pudiera mirar hacia afuera en vez de mirar hacia su pasado y demás, eso nada más le evitaba que se deprimiera, ¿no? Y lo otro que hay que hacer, que es una técnica avanzada, es bien efectivo, que es el cambio de ambiente. Cuando una persona está muy deprimida, puede que esa depresión haya empezado, ese estrés haya empezado en cierto espacio, en la casa de alguien, en su propia casa, en su trabajo. Cuando la persona hace un cambio de ambiente, que es que cambia a un ambiente nuevo, va a un paraje bonito, va a un bosque, camina y se aleja del estado de sitios usuales donde está, el cambio de ambiente nada más desconecta lo negativo de la mente y entonces suelta la presión sobre el sistema nervioso y se empieza a arreglar todo lo que pasa acá. Ahora, estas son las técnicas. Cuando hay estrés severo, lo primero que uno tiene que buscar es cuál es la parte mental, porque la mente controla el sistema nervioso controla todo lo que pasa en el metabolismo. Así que no se puede hacer mucho acá abajo si no se maneja acá arriba, que es la fuente del estrés, ¿no? Ahora, en adición a esto, que es detectar la fuente de estrés para removerla, si hay una persona tóxica o lo que sea, observar, que es observar las cosas alrededor para quitar la atención del pasado y de mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera, observar bien los detalles, que si uno sale a caminar, mirar las flores, mirar la acera, mirar la verja, mirar el carro que está estacionado, observar. Eso nada más desconecta el estrés de la mente. Y el cambio de ambiente, estas tres cosas son milagrosas. Pero si usted quiere completar totalmente y también darle protección al cuerpo después de desconectar la mente, lo que tiene, les recomiendo que vea el episodio 1043 de Metabolismo TV, que se llama Trucos para tranquilizar el sistema nervioso. Ese episodio yo les reúno 6 o 7 recomendaciones claras que usted puede hacer, como aprender a respirar profundo, magnesio, potasio, conexión a tierra, tomar un poco de sol. Todo eso está reunido en el 1043. Así que usted, cuando tenga una situación de severo estrés, piense, ¿qué es lo más vital? Desconectar la parte psíquica, la mente. ¿Cómo lo hago? Detecto, que observe y cambio de ambiente. Ya que tranquilizó eso, ahora póngale las ayudas del episodio 1043 y usted verá que el estrés se esfuma. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.